buenas noches con todos los asistentes que hoy nos acompañan desde diferentes lugares de Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es Vanessa Villafuerte y tengo el honor de ser la presentadora de esta Masterclass Internacional, parte de nuestro programa Eagle Experience, organizado por Uniandes en alianza con la Fundación Universitaria San Martín de Colombia. Hoy nos convoca un tema fundamental: clima laboral y bienestar organizacional más allá de una encuesta. Este espacio refleja nuestro compromiso con la internacionalización que inspira, acercando el conocimiento y la investigación a toda nuestra comunidad académica y profesional. Gracias a todos quienes se han conectado por YouTube a nuestra transmisión en vivo. A continuación, cedo la palabra a nuestro asesor de admisiones de posgrados, Pedro Yangarí, quien tiene un mensaje especial para todos ustedes. En un mundo que cambia cada día, el talento humano es la clave para transformar las organizaciones. La Maestría en Desarrollo Organizacional y Talento Humano de Uniandes te prepara para liderar con ética, innovación y visión estratégica. En solo un año, 100% en línea, obtendrás tu título de cuarto nivel con triple certificación gratuita, docentes de alto nivel y acceso a herramientas de vanguardia para gestionar el cambio y potenciar el talento. Aprenderás a diseñar estrategias de talento humano, implementar proyectos de cambio organizacional, promover ambientes laborales saludables y liderar con habilidades blandas y digitales. Con Uniandes tendrás el respaldo de más de 27 años formando líderes íntegros. Maestría en Desarrollo Organizacional y Talento Humano. Lidera, transforma e inspira. Con Uniandes. Antes de presentar a nuestro ponente, quiero recordarles que al finalizar la ponencia tendremos un espacio de preguntas. Ustedes pueden participar dejando sus inquietudes en nuestro chat en vivo en YouTube. Ya estaremos compartiéndolas con nuestro expositor. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del ingeniero Samuel Leonardo Villamizar Verdugo desde el vecino país de Colombia. Es administrador de empresas e ingeniero electrónico. Cuenta con una amplia formación académica. Es magíster en Derecho Educativo y Social, magíster en Calidad de Gestión Integral y especialista en Finanzas Públicas. Ha sido directivo en importantes instituciones del sector público y privado en Colombia, liderando áreas de planeación, talento humano, bienestar, calidad y gestión universitaria. Además, cuenta con más de 16 años de experiencia profesional, combinando gestión estratégica y docencia universitaria. Actualmente se desempeña como profesor y director del programa de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria San Martín en Bogotá, Colombia. Bienvenido, ingeniero Samuel. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la Masterclass del día de hoy. Un tema que nos convoca es el clima laboral, el bienestar organizacional. En este caso, tenemos allí como un énfasis más allá de una encuesta. Pero antes de empezar, es importante que intentemos reflexionar sobre dos preguntas importantes. Primero, ¿cuál es el propósito de medir el clima organizacional? Y segundo, ¿para qué sirven los programas de bienestar laboral? La idea es tratar de responder esas dos preguntas a lo largo de nuestra Masterclass a partir de algunos enfoques que vamos a ir abordando. Lo primero que es importante reconocer es que el clima laboral tiene como finalidad ser medido para poder identificar cuáles son esas oportunidades de mejora que se tienen en un entorno laboral específico. Cuando hablamos de medición, usualmente nos enfocamos mucho en las encuestas, en los datos, es decir, la tabulación de los resultados y los informes. Y a veces no hacemos ese vínculo de esos datos que hemos recopilado con la realidad de la organización desde una perspectiva mucho más analítica. También es importante reflexionar sobre esos programas de bienestar laboral. ¿Vale la pena tener programas de bienestar laboral si no los conectamos con los resultados del clima organizacional? Pero bueno, ya hablaremos de eso durante la Masterclass. Unos conceptos fundamentales que debemos abordar es la diferencia entre clima, cultura y satisfacción laboral. También abordaremos el bienestar laboral desde ese enfoque integral, la importancia estratégica en la era de la transformación digital en relación con este tema de clima laboral y bienestar.
Hoy en día tenemos un tema muy importante y es que la transformación digital nos ha llevado a replantear un poco los espacios laborales y por eso también es clave que establezcamos esa importancia de este enfoque hacia la transformación digital desde esta perspectiva. Para Schneider, el clima laboral plantea un conjunto de percepciones comunes relativas a políticas, prácticas, procesos y conductas que reconoce una organización y, por tanto, recompensa en un contexto laboral sin olvidar la proyección psicológica que tiene este para el colectivo. Y es que el clima laboral entonces es lo que la gente percibe que está sucediendo en un entorno laboral a partir de unos procesos, de unas conductas y también lo que entiende de esas políticas que está implementando la organización. Por ello, nosotros cuando hablamos de satisfacción laboral, siempre tenemos que hablar de cuál es ese entorno y el entorno es el clima laboral, esa percepción que existe. Algunos conceptos de cultura laboral han venido, o cultura organizacional han venido cambiando con el tiempo. Empezamos con Oshin ¿no? en el 81, quien decía que la cultura constaba de una serie de símbolos, ceremonias y mitos que comunican al personal de la empresa los valores y las creencias más arraigadas dentro de la organización. Esos rituales concretan lo que serían esas ideas vagas y abstractas, haciendo que cobren vida y significado. Pero cuando empezamos a ir avanzando en el tiempo, encontramos que la definición de cultura organizacional hoy en día inclusive se ha concretado mucho más y hablamos que Mirón y otros hablan en el 2004 que es un conjunto de creencias y valores compartidos por los miembros de una misma organización, el cual influye en sus comportamientos. Entonces, esas creencias y valores compartidos es lo que configura la cultura organizacional. ¿Qué es lo que cree la gente? ¿Cuáles son sus valores, sus principios? ¿Cuáles son los lugares desde donde actúan? ¿Cuáles son las percepciones que tienen cuando sucede determinada situación? Los temas a nivel de satisfacción laboral, Xiang Salazar y Núñez nos habla de que la satisfacción laboral tiene que ver con esa actitud o conjunto de actitudes que desarrollan las personas hacia su trabajo. Y en ese orden de ideas, esas acciones pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia ciertas facetas específicas. De alguna manera, la satisfacción laboral es básicamente un concepto globalizador que hace que exista una referencia hacia las actitudes de las personas en distintos aspectos de su trabajo. Es decir, la persona cómo se siente conectada realmente con su trabajo, si siente que su proyecto de vida realmente está reflejado en esa parte laboral. También tenemos la definición de bienestar laboral de Dana y Griffin, quienes consideran que el bienestar laboral comprende dos tipos de satisfacciones que disfrutan los individuos. Por un lado, la satisfacción en la vida. Esto comprende la satisfacción o insatisfacción con la vida social, la parte familiar, la recreación, la espiritualidad, entre otras. Y la satisfacción en el trabajo, que comprende satisfacción o insatisfacción con el pago, las oportunidades de ascenso, el trabajo en sí mismo, los compañeros de trabajo, entre otras. Es decir, el bienestar laboral también tiene que ver con esa parte del disfrute, si se disfruta el trabajo o no. En donde estamos contratados o trabajando, sentimos que realmente hay un ambiente agradable, un clima laboral agradable, pero también eso nos lleva a pensar si realmente sentimos bienestar y estamos satisfechos con aquello que estamos haciendo y las condiciones en las cuales lo estamos haciendo. De allí es donde aparte la importancia que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esas miradas que tenemos frente a la parte estratégica de este clima laboral y el bienestar organizacional, sobre todo hoy en la era de la transformación digital. Sabemos que nosotros estamos atravesando en este momento por la implementación de la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Desde esa perspectiva, para nosotros es muy importante en la parte de talento humano impulsar esa innovación, pero desde allí esa transformación digital nos trae unos retos a nivel del talento humano. Uno de ellos, y por eso debemos trabajar de una forma tan importante en el clima laboral y en el bienestar, tiene que ver con que a partir de un bienestar laboral y un clima organizacional adecuado, podemos impulsar la innovación y la adaptabilidad de las personas. Sabemos que hoy por hoy en las organizaciones requerimos personas altamente creativas que nos permitan establecer procesos de innovación.
¿Para qué la innovación y para qué la adaptabilidad? La innovación, recordemos que es una de las formas mediante las cuales las organizaciones están estableciendo actualizaciones o incorporando nuevas características o atributos a sus diferentes productos o servicios. De esta forma, la innovación permite que haya una sostenibilidad empresarial, es decir, que las organizaciones, las empresas puedan sostenerse en un mercado muy competido a partir de una serie de actualizaciones de esos productos o servicios. Esas actualizaciones llevan obligatoriamente a que exista lo que llamamos un rejuvenecimiento del mercado de forma permanente. De otra parte, la adaptabilidad tiene que ver con esa capacidad o ese superpoder que debemos tener todos en todas las organizaciones cuando existen cambios. La gestión del cambio es algo necesario y para que nosotros como parte de la organización podamos conectarnos con ese cambio debemos ser adaptables. Entonces, por esta razón es estratégico que el clima laboral y el bienestar esté totalmente alineado, sobre todo en esta parte de la transformación digital, para poder implementarla adecuadamente. Recordemos que el vínculo con dispositivos electrónicos hace que las personas se vuelvan un poco más mecánicas y tiendan a no ser tan adaptables a entornos sociales. Por esta razón, el bienestar laboral tiene que estar presente en este tipo de escenarios. También otro de los retos importantes es la atracción y retención de ese talento digital. Resulta que cuando nosotros estamos logrando o pretendiendo que las personas permanezcan en la empresa, en la organización, sobre todo cuando los procesos de selección han sido largos y hemos hecho procesos de entrenamiento que tienen un costo importante para la organización, requerimos hacer un proceso de atracción y retención muy clave que permita que esas personas no deserten de nuestros espacios laborales. Por esa razón, el clima laboral también entra allí a jugar un papel muy importante junto con el bienestar para lograr que este talento quiera quedarse con nosotros en las diferentes organizaciones. Y otro de los aspectos importantísimos es la productividad y el desempeño sostenibles. Es decir, que logremos que la empresa, en nosotros, cuando estamos haciendo parte de esta organización, establezcamos un proceso en donde estemos generando una capacidad laboral importante y un desempeño que sea acorde con lo esperado por la organización. Recordemos que allí estamos conectados también con la planeación estratégica. Nosotros cuando hablamos de productividad siempre estamos enfocados a qué tanto podemos hacer o qué tanto podemos acercarnos al cumplimiento de esa misión y esa visión organizacional y todo su marco estratégico y todo su portafolio de estrategias, programas y proyectos que permiten a la empresa cumplir con esa meta que es la visión en un periodo de tiempo determinado. También es importante la construcción de culturas organizacionales resilientes. Recordemos que el concepto de resiliencia no viene de las ciencias humanas, sino viene de la física mecánica. Resulta que cuando nosotros hablamos de resiliencia, estamos enfocándonos principalmente en esa capacidad que tiene, por ejemplo, un resorte en recuperar su forma inicial después de que nosotros lo comprimimos. En las ciencias humanas, al observar que estos elementos o estos dispositivos tenían esa capacidad, encontraron que en el ser humano también es importante que nosotros retornemos después de pasar por una situación difícil a nuestro estado inicial. Es decir, que nos recuperemos de aquellas situaciones que se nos presentan en el día a día. Por eso, cuando hablamos de una cultura organizacional resiliente, hablamos de esa cultura que permite que las personas se recuperen ante las adversidades que se presentan en el día a día. También es muy importante esta parte del clima laboral y el bienestar organizacional en la parte o en el enfoque de la transformación digital, en tanto representa una ventaja competitiva en estos mercados que son dinámicos. Si nosotros logramos que tengamos un clima agradable y un bienestar laboral que se haya trabajado en las diferentes organizaciones, podemos establecer frente a otras que también se dediquen a estos procesos de transformación digital una ventaja bastante importante. Cuando hablamos de más allá de la encuesta, tenemos una particularidad y es que nosotros a nivel de medición tenemos unas limitaciones en esos instrumentos tradicionales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos referimos a los métodos cuantitativos, allí únicamente encontramos cuál fue la cantidad de respuestas que están estandarizadas porque las encuestas son instrumentos estandarizados y por eso hacen parte del mundo de lo cuantitativo, porque permiten cuantificar una serie de tendencias
Claro está que para poder construir una encuesta debemos tener un marco teórico importante. Entonces, esas limitaciones en los instrumentos hacen que nosotros no tengamos a veces la capacidad de ver profundamente lo que está pasando en la organización y nos quedamos en una capa bastante superficial. Para ello, es importante que implementemos otras herramientas, como las entrevistas, los grupos focales o la observación etnográfica. También es muy importante que nosotros identifiquemos la implementación de indicadores de clima en tiempo real, del clima laboral en tiempo real, donde podemos utilizar People Analytics, pulsos de bienestar y feedback continuo. Algunas de las limitaciones que tienen hoy por hoy los instrumentos de medición tienen que ver con que primero esos instrumentos tienen un enfoque estático y poco dinámico. Entonces se capturan percepciones en un momento específico, pero no estamos hablando de esos cambios que se van presentando en el día a día en la organización y tampoco podemos allí evaluar el impacto de los eventos recientes que pueden presentarse en un ambiente laboral. Otra de las situaciones que se puede presentar con esos instrumentos tradicionales es la baja capacidad de personalización. Es decir, los cuestionarios estandarizados no siempre consideran la cultura, el contexto o las particularidades de cada organización o equipo. Es decir, pensamos que todos tienen una misma medida o a todos le podemos obtener los mismos datos y resulta que en cada equipo de trabajo hay diferentes circunstancias, diferentes tipos de personas, diferentes perfiles. Entonces también es importante reconocer esa limitación en esos instrumentos tradicionales. Lo otro es la limitada profundidad de análisis, como lo venía haciendo hace unos minutos. Estos instrumentos se centran en indicadores cuantitativos y dejan de lado la información cualitativa relevante, lo cual, digamos, no permite conocer de fondo esas emociones, esas motivaciones y esas experiencias individuales que pueden llegar a presentarse. También otra de las, digamos, de las limitaciones que se presentan allí es que hay una escasa retroalimentación en tiempo real. Usualmente los resultados tardan bastante tiempo en procesarse y esto dificulta que nosotros implementemos rápidamente acciones correctivas o acciones preventivas en cuanto a esos programas de bienestar laboral. Otra de las particularidades es la desconexión con la transformación digital, y es que no siempre se integra la analítica avanzada ni las herramientas digitales con todo lo que está sucediendo en la organización para poder correlacionar esos datos con las métricas de desempeño o de productividad en la empresa. Entonces, esas limitaciones hacen que nosotros tengamos que reconsiderar obligatoriamente esos instrumentos tradicionales y sobre todo los que son de orden muy estandarizado. Para ello, entonces surge la necesidad de considerar otras herramientas como las cualitativas. ¿Por qué son importantes esas herramientas cualitativas? Porque nosotros desde esa posibilidad logramos profundizar mucho más y conocer la gente desde otra mirada, no desde la estandarización, sino desde conocer realmente quién es la persona con la que estoy hablando, qué aportes ha hecho a la organización, cómo se siente hoy por hoy con nosotros, si la persona de pronto siente que está siendo bien tratada, que su perfil está siendo tenido en cuenta según sus capacidades o si por el contrario, la persona percibe que lo que se le está brindando es únicamente una oportunidad laboral, pero no hay forma de crecer dentro de la organización o de desarrollarse libremente. Entonces, por esa razón, es importante repasar un poco algunos conceptos sobre lo que significan estos instrumentos o estas herramientas. Por un lado, tenemos la entrevista estructurada. Esa entrevista estructurada, estos, digamos, instrumentos, todos hacen parte del mundo cualitativo o de la metodología cualitativa. Entonces, la entrevista estructurada se basa en preguntas predeterminadas en un orden fijo. Y también usualmente se tiene un tema central, unos subtemas y unas preguntas que están asociadas a cada subtema. ¿Esto para qué nos sirve? Para que podamos comparar las respuestas entre cada una de las personas entrevistadas.
Esas respuestas que nosotros comparamos, allí podemos aplicar varios métodos. Uno de ellos es el análisis de discurso, y es que podemos identificar en esas entrevistas cuáles son esas convergencias y cuáles son esas divergencias entre las diferentes respuestas. Inclusive podemos obtener bien sea la validación de las categorías preestablecidas o digamos, encontrar allí categorías de análisis nuevas que de pronto no se habían considerado al hacer el instrumento. También tenemos la entrevista semiestructurada, en donde se combinan preguntas predefinidas con alguna flexibilidad para profundizar en temas relevantes que surgen durante la conversación. Y es que cuando nosotros hablamos de la entrevista semiestructurada, allí podemos identificar un tema central, unos subtemas, pero las preguntas a veces están predefinidas, pero también pueden integrarse nuevas preguntas que se van, digamos, presentando durante el proceso de la conversación que se tiene entre el entrevistador y el entrevistado. Y también tenemos la entrevista no estructurada, que se desarrolla de manera libre, tiene solamente un tema general, pero no tiene subtemas y tampoco tiene un guión rígido, lo cual favorece esa exploración de las percepciones y experiencias. Entonces, fíjense que por lo menos en cuanto a las entrevistas, en esta parte de la estructurada, semiestructurada y no estructurada, nos permite tener un mundo diferente de posibilidades a lo que nos ofrecen las encuestas. También es importante reconocer la entrevista en profundidad, en donde se pretende realmente comprender ese fenómeno que se está estudiando de manera profunda, explorando las creencias, las motivaciones y esos significados de la persona que está siendo entrevistada. También tenemos la entrevista focalizada, lo que llamamos el focus group, y allí se exploran opiniones de manera colectiva en torno a un tema que es específico, y allí se genera una interacción entre los diferentes participantes, de donde se puede obtener una información bastante relevante para todos esos análisis, sobre todo de los comportamientos de los grupos o de las tendencias en los grupos de trabajo. Otra de las particularidades que podemos allí encontrar es el método de observación etnográfica, y es que esta técnica de investigación nos permite comprender esas prácticas, las interacciones, los significados culturales. Allí nosotros estamos totalmente conectados con lo que está pasando en la organización. Nos incorporamos dentro de la organización para conocer de cerca esas realidades. ¿Qué significan, por ejemplo, algunos códigos de comunicación entre las personas? ¿Cuáles son esas miradas que se tienen de lo que significa la organización? ¿Cómo ellos perciben si las políticas realmente están siendo bien implementadas o no? ¿Cuáles son las miradas que tienen sobre el estilo de liderazgo, por ejemplo, del jefe o del líder del equipo? Entonces allí podemos, a partir de esa inmersión, conocer esa realidad desde una perspectiva más holística, es decir, con un enfoque muy sistémico, ese comportamiento organizacional del grupo de trabajo. También hablamos que en esta oportunidad la observación etnográfica se basa en ese registro. Entonces yo tengo que observar, pero también ir registrando de forma organizada, metódica, para poder después generar la información que me va a permitir, digamos, brindarle a la alta dirección cuáles son esos diagnósticos que se pueden llegar a presentar frente a lo que se encuentre en un determinado grupo de trabajo o en determinados entornos laborales. Luego tenemos digamos, la necesidad de revisar los indicadores de clima en tiempo real. ¿Por qué? Porque nosotros hoy por hoy sabemos que las técnicas de Big Data y el análisis sistematizado de datos nos permite conocer esas métricas sobre, por ejemplo, cuáles son los indicadores de productividad, el nivel de uso de una herramienta, cuáles son, por ejemplo, los tiempos de mayor productividad de una persona. Eso lo podemos conocer hoy por hoy porque podemos interconectar todos nuestros sistemas de información, y también podemos descubrir cuáles son esos patrones, esas tendencias, y poder correlacionar los datos para poder tomar decisiones de una manera bastante importante a nivel organizacional. Entonces, por esa razón, para nosotros, digamos, el tema de los indicadores, en este caso el People Analytics, nos permite tener esa Big Data para hacer ese análisis de información y poder establecer cuáles son esas mejores decisiones frente al talento humano en determinado momento.
Otro de los aspectos importantes es el pulso de bienestar o los pulsos de bienestar. Y estos son encuestas que permiten de una forma breve y frecuente, digamos, medir de forma puntual algunas variables como motivación, satisfacción y bienestar laboral. Eso que nos permite conocer la gente cómo se siente hoy por hoy. Esas sensaciones son importantes porque pueden estar hablando de alguna situación, bien sea que no se está comunicando adecuadamente desde la alta dirección o bien sea que definitivamente hay un error o digamos, una situación que no se está dando adecuadamente desde la alta dirección en la toma de decisiones. Y esto nos permite actuar rápidamente para reevaluar si realmente la alta dirección se está equivocando o si no se está transmitiendo adecuadamente el mensaje para que se conozca cuáles son esos enfoques que se pretende manejar. También allí podemos identificar que se trata de herramientas de retroalimentación continua con muy pocas preguntas que realmente nos permite hacer un pulso, como bien lo dice su nombre, de ese estado emocional y el bienestar de los empleados con cierta regularidad. También hablamos de que estas encuestas tipo pulso identifican rápidamente también las preocupaciones del equipo en relación con el bienestar, el compromiso o el clima organizacional para que se actúe con agilidad. Otra de las herramientas que tenemos es el feedback continuo. Sabemos que nosotros tenemos que establecer esta práctica permanente a nivel del equipo de trabajo y es que debemos permanentemente estar conversando con la gente, estar conociendo sus percepciones, hacerle una retroalimentación de si ese trabajo que se le pidió realmente lo cumplió como se esperaba. Pero para ello recordemos que a veces cuando nosotros somos líderes de una organización, debemos tener claridad del lenguaje que utilizamos. ¿Por qué el lenguaje es tan importante? Porque muchas veces de pronto damos una indicación y la persona seguramente comprendió algo de lo que dijimos y solamente le preguntamos, ¿ustedes entendieron? Esa pregunta no es, digamos, suficiente para validar el nivel de comprensión de una persona. Debemos utilizar preguntas poderosas que nos permitan conocer realmente si hubo una comprensión de esa instrucción o de esa indicación. ¿Cómo podemos hacerlo? De una forma muy sencilla. Lo primero es que debemos hacerle preguntas, por ejemplo, como ¿cómo desarrollarías el proceso? ¿Con qué otras personas de otras áreas de la organización vas a tener que trabajar para poder llevar a cabo esa indicación que acabo de brindarte? ¿Cuál sería el tiempo que esperas tú para poder cumplir con esa tarea? Esas son las preguntas que hacen que la persona se sitúe en un escenario específico y de alguna manera se obligue a comprender aquello que se le ha dicho previamente. Y allí tenemos esa oportunidad, esa persona va a tener esa oportunidad de hacer una pregunta o varias preguntas sobre aquello que de pronto en realidad no comprendió, sino que simplemente escuchó o de pronto oyó, no escuchó. Y allí también podemos tener esa oportunidad para poder validar y establecer nuevas formas de hacer las cosas. ¿Cuáles son aquellas estrategias que podemos nosotros identificar para potenciar el clima y el bienestar? Luego de que entendimos que no es únicamente medir de manera vacía, sino tenemos que conectarnos con la realidad de la organización. Es importante que entendamos nosotros como líderes de una organización, como personas que manejamos equipos de trabajo, que la medición es importante en tanto yo no solamente tengo en cuenta instrumentos cuantitativos, sino también me brindo la oportunidad de conocer el resultado de la medición con instrumentos cualitativos, en donde yo pueda profundizar mucho más. Pero ¿cómo hago yo después de que yo obtenga la información para poder mejorar el clima laboral y el bienestar de pronto en algún espacio de la organización? Allí hay como algunas estrategias. Lo primero es que nosotros debemos considerar cómo potenciar el liderazgo y una comunicación interna asertiva. Dos, implementar programas de salud mental, flexibilidad laboral y desarrollo profesional. Las personas muchas veces no se sienten a gusto en la organización, es porque no se les brinda la oportunidad de pronto de crecer o de tener una flexibilidad donde puedan, por ejemplo, hacer trabajo híbrido o trabajo remoto que les permita también de pronto ser cuidadores de algunos familiares o también pues de pronto atender algunas situaciones a nivel del hogar.
También otra de las estrategias que son muy importantes es la gestión de los conflictos y la construcción de entornos psicológicamente seguros. ¿Por qué es importante que nosotros gestionemos los conflictos? Porque un líder cuando está implementando un programa de bienestar se conoce si tiene realmente ese nivel de liderazgo esperado cuando está dispuesto o dispuesta a tener conversaciones difíciles. Y desde allí es donde nosotros tenemos que aprender a gestionar los conflictos. Cómo identificamos de pronto algunas situaciones en donde no hay un acuerdo con las personas o las personas no se sienten bien dentro de la organización y yo desde mi perspectiva como líder le empiezo a establecer una serie de posibilidades para que ese conflicto disminuya a partir de conversaciones sobre el desempeño de esa persona o también sobre mi, digamos, disposición como líder o cuáles son mis estrategias o cuál es mi estilo comunicativo que lleva a que esa persona de pronto no esté teniendo realmente el resultado esperado. Y en cuanto al liderazgo, sabemos que en un liderazgo, pues es importante reconocer un poco el concepto y es que es un proceso de influir en las actividades de un grupo organizado para lograr unas metas. El líder es la persona que influye. No estamos hablando de un jefe, estamos hablando de un líder, de una persona que motiva y ayuda a que los demás contribuyan a esos resultados empresariales, muchas veces enfocados hacia la eficacia, a la eficiencia o la efectividad inclusive de los resultados empresariales. Entonces, este líder tiene esa habilidad para que esa visión que ya se planteó de la empresa en esa perspectiva estratégica pueda alinearse con las personas. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque muchas veces nos preguntamos cómo hago para que la gente copie esa estrategia que nosotros estamos implementando, para que la comprenda y para que la integre en sus actividades. Y el líder muchas veces tiene la respuesta en sus manos y no la implementa. La respuesta concreta es que nosotros no podemos evaluar las funciones. Nosotros tenemos que en una organización obligatoriamente evaluar los objetivos del desempeño laboral. ¿Qué significa esto? El desempeño laboral es ese nivel de cumplimiento frente a la expectativa que se tiene. Yo podría tener una persona en un cargo, por ejemplo, asistencial, en donde la persona tiene una función que es contestar el teléfono. Entonces, supongamos que la persona sí realiza su función, pero la cualidad de la forma en que la realiza no es una cualidad que esté establecida. Entonces, la persona de pronto no utiliza un saludo organizacional o corporativo. De pronto la persona sí contesta el teléfono o lo responde, pero de pronto como le parece, muchas veces puede tener una actitud de pronto que no es la más adecuada, pero como cuando yo evalúo, estoy evaluando la función no tiene cualidad, tiene únicamente el qué debe hacer la persona, donde yo puedo imprimirle cualidades a esas actividades en la concertación de objetivos del desempeño laboral. Entonces, para que yo pueda ejercer un liderazgo que esté conectado con la estrategia, debo concertar los objetivos laborales con el personal. ¿Cuáles son los insumos que yo debo utilizar para concertar los objetivos laborales? El plan estratégico de la organización. También tengo que considerar el marco ético o cuáles son los principios y valores que están allí previstos en los diferentes espacios organizacionales. También tengo que incluir claramente las funciones que realiza la persona. O sea, esos son insumos, pero no es el único insumo la función, es uno de los insumos. También, como les digo, el plan estratégico, digamos, la carta de valores o de principios de la organización o de la corporación y también las funciones de cada uno de los colaboradores. Con esos tres elementos, yo puedo nutrir un objetivo del desempeño y tener una cualidad esperada de eso que va a ser la persona. Y cuando yo hago el proceso de evaluación, allí claramente voy a tener conectado lo que hace la persona con la estrategia de la organización. Realmente no es difícil hacerlo, pero sí debemos tener en cuenta que es una responsabilidad más de los líderes que de los colaboradores. Entonces también hablamos de que este liderazgo, también en este liderazgo importa cómo se usa el poder y las relaciones con los demás y cómo a partir de allí se construye esa red social dentro de esa organización. No hablamos de redes sociales
como las conocemos de manera electrónica o digital, sino hablamos de esas redes sociales como equipos de trabajo. Esa visión de equipo debe construirse a partir de ese relacionamiento. Entonces, el liderazgo representa un aspecto sumamente importante a nivel organizacional. Y les traje aquí algunos tipos de liderazgo, sobre todo aquellos que son como un poco más evidentes en las organizaciones y en donde en esos tipos de liderazgo encontramos, por ejemplo, en el liderazgo autocrático, que el líder toma decisiones de forma unilateral, es decir, no le consulta a otros cuando va a tomar una decisión. En ese tipo de liderazgo hay un control centralizado y una fuerte autoridad. También tenemos que en este liderazgo la comunicación es de arriba hacia abajo, es decir, del superior al subordinado. Las directrices y órdenes son claras y específicas. Pero fíjense que cuando hablamos de ese liderazgo autocrático, hemos tendido a despreciar con el tiempo este tipo de liderazgo y resulta que todavía lo necesitamos, no de manera permanente, pero sí en ciertos momentos es necesario tener liderazgo autocrático. ¿En qué momentos es necesario? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que garantizar el cumplimiento de una normatividad. Las normas no tienen discusión. No podemos preguntarle a los miembros de un equipo si están de acuerdo o no en cumplir una norma. Por esta razón, nosotros debemos ser autocráticos en el cumplimiento de las normas, de los estándares, de las disposiciones, digamos, de la alta dirección. En ese sentido, tenemos que ser bastante rigurosos y por eso todavía el liderazgo autocrático es necesario para ese tipo de escenarios. También se utiliza claramente en el mundo militar, también se utiliza, por ejemplo, cuando hay emergencias en donde tenemos que lograr la evacuación de un edificio y pues no hay tiempo de, digamos, de hacer un proceso democrático de consulta a otras personas. De otra parte, el liderazgo democrático. Ese es el liderazgo donde este líder involucra a los miembros del equipo en la toma de decisiones. Es un liderazgo mucho más conectado con las personas. Allí la comunicación es bidireccional y abierta, es decir, no estamos hablando únicamente de jefe a subalterno, sino lo hacemos en dos direcciones. Hay mayor posibilidad de dialogar con distintas personas dentro de la organización sin que exista conflicto por ello. También se fomenta la participación, la colaboración y el compromiso eventualmente. En este tipo de liderazgo, el líder actúa como un facilitador en lugar de controlador. ¿Qué significa? Que mientras que en el liderazgo autocrático el líder es controlador de los resultados, en el liderazgo democrático el líder actúa como un facilitador, se mete dentro del equipo de trabajo y establece un apoyo para que logren todos sacar los trabajos o las metas que tengan previstas en un determinado tiempo. También tenemos el liderazgo transformacional. Ese es un liderazgo inspirador, un poco mesiánico, en donde el líder llega y dice, yo llego a transformar la organización o a transformar el equipo. Y entonces en este tipo de liderazgo el líder asume que está llegando a crear un nuevo estilo dentro de la organización. Este tipo de liderazgo es inspirador, motiva a la gente, también está muy enfocado en el cambio y la transformación organizacional, fomenta que la visión sea compartida y que esté alineada con esos objetivos individuales con los organizacionales, es decir, que logremos articular los proyectos de vida de las personas con la planeación estratégica o con las estrategias de la organización. También este tipo de liderazgo prioriza el desarrollo personal y profesional de todos los miembros del equipo de trabajo. Luego tenemos el liderazgo situacional, en donde es como, este es el liderazgo más recomendado hoy por hoy, porque nos permite cambiar de estilo según las circunstancias. También podríamos decirle que es liderazgo adaptativo o liderazgo circunstancial. ¿Qué significa esto? Que el líder adapta su estilo según la situación que se esté presentando. Cuando se tiene que cumplir las normas y tiene que haber un cumplimiento estricto de las cosas, se va a comportar como un líder autocrático. Cuando los proyectos requieren creatividad, requieren comunicación entre los mismos miembros de un equipo de trabajo, requieren que haya innovación, requieren que haya una serie de circunstancias allí o de vínculos entre las personas, va a actuar como líder democrático. Pero cuando esa persona también sabe que el equipo necesita crecer y tener otro tipo de dinámicas, se va a comportar como el líder transformacional. Allí entonces en este liderazgo hay una flexibilidad de enfoque, hay digamos, una preocupación por el desarrollo y la madurez del equipo de trabajo y este líder evalúa permanentemente la situación y se va ajustando al estilo en consecuencia.
Entonces, en este tipo de liderazgo es el más recomendado siempre y cuando tengamos en cuenta que cuando implementamos, por ejemplo, el liderazgo democrático, nosotros debemos tener una metodología para implementarlo. Los liderazgos, estos tipos o estilos de liderazgos, el liderazgo democrático requiere una metodología. ¿Por qué? No podemos hacer un proceso participativo amplio en donde el tiempo se vaya aumentando. Tenemos que ser cuidadosos con el manejo del tiempo. Entonces, por esta razón, el liderazgo democrático nos obliga a tener previamente definida una metodología que permita una implementación mucho más impecable. También entonces hablamos de la comunicación. Y es que cuando nosotros queremos hablar de bienestar laboral o de un entorno laboral agradable, en donde queremos un clima laboral que responda a las expectativas de los diferentes directivos en una organización, obligatoriamente vamos a tener que definir qué significa comunicarnos y de manera asertiva. Y esto es una habilidad de expresar sentimientos, pensamientos y necesidades de manera honesta, directa y respetuosa, sin que dañemos a otros. Y allí, en esa comunicación asertiva, incorporamos el concepto de empatía. Y es que ser empáticos es muy importante hoy por hoy en los equipos de trabajo para poder lograr esa articulación, para que podamos entendernos mejor y para que nunca estemos de pronto desconociendo la realidad de la otra persona. De esta forma, la comunicación asertiva también implica defender los propios derechos y expresar opiniones de manera clara, manteniendo ese respeto y esa tranquilidad sobre las opiniones ajenas. Recordemos que el hecho de comunicarnos no significa que pensemos igual, simplemente estamos intercambiando palabras, ideas a través de frases que nos permiten a nosotros comprender qué está pensando la otra persona. Ese estilo de comunicación en donde se está estableciendo cuáles son esas bases empresariales para que haya una confianza, busca ese equilibrio entre la expresión y los propios intereses y la consideración con la de los demás. También hablamos de que esa comunicación asertiva se promueve interacciones efectivas, reduce tensiones y fortalece las relaciones interpersonales. Y es que esa comunicación, como lo decía hace unos minutos, cuando nosotros como líderes damos una indicación, muchas veces no validamos si las personas nos están entendiendo. Y por eso cuando nos entregan el resultado a nosotros, tal vez encontramos que hay una diferencia entre lo que nosotros creíamos que nos iban a entregar y lo que realmente nos entregaron. Entonces también el líder tiene que tener un gran esfuerzo para hacerse entender y para definir estándares, para establecer cuáles son esos elementos, esas características que se esperan de una persona en determinado momento sobre lo que está realizando. También tenemos allí otro de los aspectos que nos puede ayudar a mejorar los temas de clima laboral tienen que ver con los programas de salud mental. Y es que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de estos programas, nos traducen un conjunto de estrategias que están dirigidas a esa promoción, prevención, protección y atención de la salud mental de la población para que nosotros prevengamos enfermedades psicosociales y que podamos propender por ese bienestar emocional. Es decir, el equilibrio entre mente y cerebro, entre corazón y cerebro, que nosotros podamos establecer cuáles son esas dinámicas dentro de la organización que nos van a permitir que las personas no presenten algunas situaciones que puedan ser lamentables y esto debe ser siempre medido y estarse haciendo un monitoreo sobre los equipos de trabajo. Otro de los aspectos importantes allí son los programas de flexibilidad laboral. Este programa de flexibilidad laboral no es más que un modelo que permite a esas personas, miembros de los equipos de trabajo, que elijan ciertas condiciones relativas a su trabajo, como el horario, el lugar o las modalidades para realizarlo. Eso permite que se concilie entre la vida personal y laboral. Es decir, recordemos que nosotros en las organizaciones tenemos muchas veces personas que son cuidadoras de sus padres o de sus hijos y por eso ese programa de flexibilidad laboral, si existe, ayuda a que nosotros tengamos más impacto en una población laboral en determinado momento. También es importante que nosotros propendamos porque existan esos programas de desarrollo profesional. Las personas están esperando muchas veces oportunidades para aprender cosas nuevas, para poder tener mejores competencias y por ende crecer dentro de la organización, tener ascensos, tener de pronto ubicaciones laborales más acordes con eso que ellos
les gusta o en donde sienten que tienen mayores fortalezas. Entonces nosotros también para poder lograr mejorar este tema de clima laboral y bienestar organizacional tenemos que trabajar en esos programas. Salud mental, flexibilidad laboral y desarrollo profesional. Son necesarios para nosotros lograr un impacto positivo en los equipos de trabajo y lograr los resultados que esperamos, siempre asociados a estas circunstancias. Y otro de los aspectos importantes es la gestión de conflictos, y aquí me voy a detener un poco más. Resulta que cuando hablamos de conflictos, siempre que haya una organización, nosotros vamos a tener conflictos. Siempre, porque donde hay más de dos personas, pues siempre pueden haber diferencias de criterio, diferencias de comprensión, bueno, una serie de cosas. En alguna oportunidad, cuando estaba fungiendo como director de recursos humanos de una organización, em, me manifestaron que las personas tenían un conflicto gravísimo, era un jefe y una secretaria. Tuve la oportunidad de hablar con cada uno por aparte y cuando los escuché a cada uno, una de las cosas que me llamó la atención es que los dos pensaban lo mismo. Entonces yo dije, pero si piensan lo mismo, ¿por qué tienen conflicto? Y es por la forma de decir las cosas. Una persona tenía una manera de plantear la idea y la otra tenía una manera distinta de hacerla. Entonces allí podemos decir que esa gestión de conflictos es esa actividad que nosotros como líderes tenemos que hacer permanentemente para prevenir o contener una escalada de un conflicto o reducir su naturaleza destructiva. Cuando en las organizaciones existen, por ejemplo, los comités de convivencia laboral, lo ideal es que en el comité de convivencia laboral no haya ninguna queja radicada. Ese es el ideal de toda organización. Y un jefe de talento humano debe propender obligatoriamente por estar monitoreando las situaciones y hacer unos procesos preventivos antes de que se generen los conflictos. Como les digo, muchas veces los conflictos están más situados en la forma de comunicar las cosas que en sí en las situaciones de pronto que hayan allí de tensión o de diferencias, porque usualmente, pues claramente en las organizaciones no hay una familiaridad o la persona no se conoce de siempre, entonces no hay como lugar a no tener una buena relación. Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros entendamos que allí estamos muy situados en esa parte del manejo de los conflictos o de las diferencias. Cuando hablamos de diferencias, recordemos que nosotros podemos tener consensos o disensos. ¿Qué son los consensos? Son los acuerdos que tenemos cuando estamos frente a un equipo o a un grupo de trabajo. ¿Y qué son los disensos? Son aquellas cosas en las cuales nosotros no hemos convenido o no entendimos o no que logramos tener un acuerdo en determinado momento. Entonces, de esa perspectiva, siempre nosotros para poder gestionar los conflictos tenemos que ser muy estratégicos y utilizar metodologías que nos permitan canalizar lo que las personas están planteando, si tiene el mismo significado con distintas palabras o no, y también establecer cómo lograr resolver ese conflicto a partir de la reducción de la destrucción. Es muy importante hablar desde la construcción y no desde la destrucción, a pesar de que, digamos, sea conflicto, tenemos esa oportunidad de hacerlo de esta manera. También sabemos que la gestión de conflictos es ese proceso de manejar y resolver esas disputas de forma efectiva para alcanzar esa solución justa, identificando causas, escuchando a las partes involucradas y fomentando la comunicación de manera respetuosa. Entonces, los conflictos siempre van a existir, nosotros no podemos eliminarlos, pero lo que sí podemos hacer es quitarle la naturaleza destructiva a ese conflicto. ¿Cómo lo hacemos? Aprovechando las diferencias que haya de criterios para establecer nuevos enfoques, para que aprovechemos a partir de allí y construyamos nuevas ideas, nuevas características de los productos o de los servicios, nuevas formas de actuar también dentro de la misma organización. Allí hay metodologías muy interesantes como el Design Thinking, por ejemplo, que nos permiten a nosotros a partir de 5 fases establecer primero una empatía, ¿sí? Una primera fase en el Design Thinking es el empatizar. La segunda fase es la identificación real del problema, cuál es el problema en realidad. La tercera es la ideación, es decir, cuáles son esas ideas que yo puedo tener para resolver los problemas. La cuarta es el prototipado, es decir, qué vamos a hacer de una manera preliminar para poder probar realmente si esa solución
vale la pena para poder resolver la situación. Y a partir de allí, la quinta fase es el testeo o las pruebas permanentes a ese prototipo que hemos construido. Entonces allí tenemos una forma de gestionar los conflictos con una metodología específica. Y también otro de los aspectos clave es la construcción de entornos psicológicamente seguros. Los entornos de la seguridad psicológica se definen como un clima laboral en donde las personas pueden expresarse, hacer preguntas y admitir errores sin temor a represalias o juicio. Justamente la metodología de Design Thinking es una metodología que permite que haya una forma de abrazar el error como una oportunidad. Si hay errores, hay algo que debemos mejorar. Entonces no lo estamos viendo como una situación indebida o como algo que sea sancionatorio para las personas. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta construcción de entornos psicológicamente seguros nos va a ayudar a asumir esos riesgos interpersonales que se presentan en las diferentes organizaciones y que ayudan a que la persona se siente más tranquila, más cómoda, más segura para poder hacer su trabajo de una manera mucho más eficiente. Entonces allí tenemos estas formas de entender las cosas. Por esa razón hablamos que no es únicamente medir de una manera vacía, sino tenemos que irnos más allá de la encuesta, más allá de la medición específica. Tenemos que lograr impactar positivamente los equipos de trabajo desde esa comprensión de aquello que hemos medido, entendiendo los conceptos, las diferencias que hay entre clima, entre bienestar organizacional, qué significa la satisfacción laboral, por qué las personas a veces, a pesar de que el clima laboral sea agradable, no se encuentran satisfechas en su trabajo y puede tener que ver con su proyecto de vida o porque hay alguna frustración que no se ha manejado en su momento de forma adecuada. Entonces allí tenemos estas particularidades. Me gustaría preguntarle a Vanessa si tenemos algún tema de pronto que podemos ir identificando para el cierre. Agradecemos al ingeniero Samuel Villamizar por su valiosa intervención. A partir de este momento se estará proyectando en pantalla un código QR, el cual deben escanear para registrar su asistencia y poder acceder al certificado de esta masterclass. Ahora sí, damos inicio al espacio de preguntas con las inquietudes que nos han dejado en nuestro chat en vivo. Damos paso a la primera pregunta. ¿Cómo se puede identificar de manera temprana un clima laboral negativo antes de que los resultados se reflejen en una encuesta formal? La productividad y los resultados en una organización, empezamos a notar que ese resultado no está siendo construido de manera colectiva, sino que se está haciendo de forma aislada. El hecho de que una persona actúe de forma aislada ya nos está dando un mensaje en donde estamos identificando que el trabajo en equipo no se está presentando y por ende puede haber una situación de clima laboral que no se esté tramitando adecuadamente. Entonces, lo primero es revisar los resultados y también observar las tensiones que pueden existir en las comunicaciones entre las personas. Hay algunos silencios que son incómodos y eso nos puede revelar también algunas de esas situaciones que pueden presentarse. Damos paso a la siguiente pregunta. ¿Qué técnicas ayudan a equilibrar la autoridad del líder con la voz del equipo? Tenemos en la administración clásica 4 pilares sobre los cuales trabajamos. El primero es la planeación, el segundo es la organización, el tercero es el control y la dirección y el cuarto el control. En el tercer pilar, que es la dirección, es donde nosotros desplegamos el estilo sobre el cual vamos a trabajar para lograr los resultados a partir de un direccionamiento. Ese direccionamiento requiere un liderazgo y ese estilo de dirección es el que nosotros tenemos que propender para lograr establecer las metas. Por esa razón, una recomendación es utilizar un estilo de liderazgo situacional que permita a ese líder navegar por distintos estilos de dirección. Y para este tipo de liderazgo en especial, para el situacional o el adaptativo o el circunstancial, son como unos sinónimos, podemos allí identificar que nosotros debemos contarle a las personas que no podemos siempre tomar las decisiones de manera democrática. Tampoco podemos ser siempre autocráticos. Debemos tener unos equilibrios y que el equipo de trabajo lea correctamente cuando yo estoy utilizando un estilo de liderazgo
cuál es la razón por la cual lo estoy haciendo. Recordemos que el líder ya no está situado en aquel concepto que nos plantea Michel Foucault sobre el panóptico, en donde decimos estamos dentro de ese panóptico observando al otro, pero no somos observados. No, en este caso el líder es observador, pero también es observado. Entonces, por esta razón, por esta interacción que hoy en día tenemos como una realidad, el líder también debe ser cuidadoso con la forma en que tramita su estilo de liderazgo. Y la autoevaluación permanente es sumamente importante. El líder tiene que conocerse. Antes de que una persona sea líder, debería inclusive revisarse internamente cómo es, cuáles son sus circunstancias personales, porque cuando la persona tiene la posibilidad de manejar equipos de trabajo, va a tener una gran responsabilidad y también va a tocar a cada persona de alguna manera y la va a transformar si es un líder positivo. Y si es un líder negativo también la puede transformar, pero claramente no va a ser el resultado esperado. Entonces, la mejor técnica es utilizar un estilo de liderazgo siempre adecuado y con un nivel de conciencia importante para que haya una construcción y digamos, un proceso participativo en los equipos de trabajo. Y como última pregunta, ¿cuál es el beneficio en el campo laboral y académico en torno a estudiar la maestría de desarrollo organizacional y talento humano? Los procesos posgraduales, en este caso de maestría, nos lleva a nosotros a tener enfoques en donde podemos acercarnos a procesos investigativos. Usualmente nosotros cuando estamos en los ámbitos laborales tenemos preguntas frente a lo que hacemos. ¿Cómo podemos lograr que la gente sea más productiva? Puede ser una pregunta. Otra pregunta podemos decir, ¿cómo podemos implementar la felicidad laboral en este entorno laboral? Y esta maestría permite que nosotros logremos conectarnos con esos propósitos organizacionales bajo unas circunstancias de técnicas, métodos y planteamientos teóricos que nos permiten hacer reflexiones importantes sobre esa profundidad desde una perspectiva epistemológica. Reiteramos un especial agradecimiento al ingeniero Samuel Villamizar por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima edición del Eagle Experience. Para transformar las organizaciones. La maestría en desarrollo organizacional y talento humano de Uniandes te prepara para liderar con ética, innovación y visión estratégica. En solo un año, 100% en línea, obtendrás tu título de cuarto nivel con triple certificación gratuita, docentes de alto nivel y acceso a herramientas de vanguardia para gestionar el cambio y potenciar el talento. Aprenderás a diseñar estrategias de talento humano, implementar proyectos de cambio organizacional, promover ambientes laborales saludables y liderar con habilidades blandas y digitales. Con Uniandes tendrás el respaldo de más de 27 años formando líderes íntegros. Maestría en desarrollo organizacional y talento humano. Lidera, transforma e inspira. Con Uniandes. En un mundo que cambia cada día, el talento humano es la clave para transformar las organizaciones. La maestría en desarrollo organizacional y talento humano de Uniandes te prepara para liderar con ética, innovación y visión estratégica. En solo un año, 100% en línea, obtendrás tu título de cuarto nivel con triple certificación gratuita, docentes de alto nivel y acceso a herramientas de vanguardia para gestionar el cambio y potenciar el talento. Aprenderás a diseñar estrategias de talento humano, implementar proyectos de cambio organizacional, promover ambientes laborales saludables y liderar con habilidades blandas y digitales. Con Uniandes tendrás el respaldo de más de 27 años formando líderes íntegros. Maestría en desarrollo organizacional y talento humano. Lidera, transforma e inspira. Con Uniandes.